Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al martes 10 de abril. Vamos a continuar exponiendo los aspectos más relevantes relacionados con el penúltimo tema ya del curso, el tema 4, medidas de niveles sonoros y de exposición al ruido. Comentamos como primer bloque o como primer punto del tema cómo se mide el ruido, qué aparatos se utilizan, de acuerdo, que son básicamente los sonómetros y los diferentes tipos de sonómetros que podíamos encontrar en el mercado, desde la clase 0 a la clase 3, básicamente distinguidos por su precisión en la medida del ruido o del sonido ambiente y cómo se podían utilizar estos sonómetros o qué opciones básicas tenían. Por lo tanto, tenemos unos aparatos para medir el ruido, para medir el sonido ambiente, que son los sonómetros, que en función de mayor o menor precisión requerida, pues utilizaremos o se utilizarán unos u otros. La cuestión es, ¿por qué necesitamos medir sonido? ¿Por qué necesitamos medir ruido? Porque el exceso de intensidad del ruido tiene efectos sobre la salud, no solo efectos directos en la forma de pérdida de capacidad auditiva, sino otros muchos efectos pues, que pueden derivar en pues, falta de sueño, incapacidad para dormir tranquilamente si hay un exceso de ruido ambiente y todas las consecuencias que pueda traer. Y así mismo también en ciertos ambientes laborales un exceso de ruido provocado por ejemplo por la maquinaria puede tener efectos directos sobre la salud del trabajador. Al respecto, por lo tanto, hay aparatos para medir el ruido y, como comentaremos, hay toda una serie de normativas que no es preciso saber de memoria, por supuesto, pero sí conocer que existen, que vienen relacionadas con todo lo implicado en salud personal, ambiental, relacionado con el ruido y con la forma de medirlo. Es lo que se conoce como medición del ruido. Hay muchísimas normativas de acuerdo al respecto. Hay normativas en legislaciones en comunidades autónomas, aquí tenéis algunos enlaces. Por ejemplo, esta es la guía técnica para la gestión del ruido ambiental de las administraciones locales de Euskadi, por poner un ejemplo. Hay normativas autonómicas, hay ordenanzas municipales y hay también pues, una serie de normativas básicas a nivel estatal que son de obligado cumplimiento. Hay una ley española del ruido, ¿de acuerdo? Cuya primera versión es del año 2003, que hace referencia al ruido como contaminante ambiental y establece toda una serie de criterios y condiciones sobre cómo se puede medir el ruido, cómo se debe medir el ruido y cuáles son los niveles máximos de ruido tolerables o admisibles legalmente, porque se supone que su superación va a implicar efectos sobre el bienestar o la salud de las personas. Se desarrolla en varios decretos, dos decretos que tenéis aquí por si queréis consultar, ¿de acuerdo? Son decretos bastante largos, que indica primero cómo se tiene que evaluar, cómo se tiene que medir el ruido ambiental y segundo, cuáles son los objetivos de calidad que se tienen que cumplir, cuál es el nivel máximo de ruido que es tolerable según en qué casos y en qué circunstancias. También hay toda una legislación relacionada con la salud laboral y medidas preventivas que está desarrollada en su correspondiente decreto sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Cuando estáis trabajando en una empresa, no sé si tenéis la experiencia, pero cuando se hace la revisión médica, una de las revisiones que se hace también es una revisión de la capacidad auditiva. ¿De acuerdo? Y si la empresa tiene una actividad, por ejemplo, porque tiene maquinaria u otros aparatos que pueden provocar un nivel de exceso de ruido, pues hay toda una serie de normativas que van a implicar la necesidad de que se tomen medidas para evitar que ese ruido afecte a la salud del trabajador. Aquí tenéis el decreto, de acuerdo, correspondiente de salud laboral sobre el ruido, y aquí tenéis pues una guía técnica sobre el ruido. Es bastante ancha, pero bueno, cuando tengáis tiempo es bastante interesante porque, como veis, pues expone y explica toda la normativa y obligación que se tiene que tener, por ejemplo, en este caso, para controlar, medir el ruido en un ambiente de trabajo y evitar que afecte a la salud de los trabajadores. Por lo tanto, como veis, hay toda una serie de normativa que nos dice cómo se tiene que medir el ruido ambiental, tanto en las calles, en las ciudades,
en los pueblos, dentro de las casas, etcétera, 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 como en los ambientes de trabajo. Cómo se tiene que medir y cuáles son los niveles máximos tolerables de ruido por encima de los cuales el ruido, entre comillas, excesivo, es ilegal y por lo tanto denunciable. Estas leyes me permiten a mí denunciar a mi vecino si pone a la 1 de la noche la lavadora y en mi casa entran 60 decibelios por culpa del ruido de la lavadora. Permite denunciar al bar que tengo en mi casa si a las 3 de la mañana pone música y en mi habitación llegan pues más de 50 decibelios. Permite denunciar a mi ayuntamiento si resulta que permite actividades o da licencia para actividades molestas que implican que a las 4 de la mañana pues haya 60 decibelios de ruido en mi calle de forma pues más o menos continua. Permite decir al empresario, oiga, usted me tiene que comprar unos cascos porque yo estoy trabajando con una máquina que me está chutando 80 decibelios de ruido durante 8 horas al día y me va a dejar sordo. Existe toda una normativa sobre eso. Límites máximos de ruido tolerables en todos los sitios, ¿de acuerdo? Cómo se tiene que medir el ruido para saber si están sobrepasándose o no esos límites y, por lo tanto, toda una base legal para poder denunciar, porque es ilegal que el ruido exceda los niveles fijados en esta normativa estatal y en las normativas que se desarrollan en las comunidades autónomas o en las correspondientes ordenanzas municipales. La medición del ruido, ¿de acuerdo?, viene influenciada por muchísimos aspectos, ¿no? Por muchísimos aspectos, y eso se tiene que tener en cuenta, en el momento de medir el ruido. Oiga, voy a medir el ruido porque creo que el bar que tengo en la esquina de mi casa está sobrepasando los decibelios legales y a mí me está molestando según a ciertas horas y lo quiero denunciar. Entonces, a partir de ahí, se tiene que ver cuál es la normativa de medición, qué aparatos se tiene que utilizar, cuántas medidas hay que tener, quién las tiene que hacer, una persona obviamente cualificada, para que esa medida sea admitida, por ejemplo, en un juicio, para poder denunciar a ese bar que está en la esquina de mi casa y que a las 3 de la mañana pone música, reggaetón a toda pastilla y a mí me está molestando. La medida del sonido, la medida del ruido, pues viene influenciada por muchísimos aspectos. En los espacios abiertos viene influenciada por la distancia. Sabéis que cuanto más lejos estoy del foco del ruido, por lo tanto, menos intensidad me llega. Viene influenciada por la absorción. Hay aire y el aire absorbe el sonido, ¿de acuerdo? De hecho, el aire hace que se disminuya del orden de 0,3 a 1 decibelios por cada 100 metros. Influye la temperatura. La temperatura implica, de acuerdo, que la diferente temperatura de las capas de aire, los rayos sonoros se puedan curvar hacia arriba o hacia abajo y por lo tanto puede haber o no un incremento o disminución del sonido en función del perfil de temperatura que puede llegar a ser de 6 decibelios. Influye el viento, si estamos a favor del foco o en contra del foco. Influyen los obstáculos, si hay un obstáculo o no entre la fuente emisora de sonido y donde yo estoy. Habrá emisiones, reflexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la normativa fija, teniendo en cuenta todos los aspectos que pueden influir sobre la medida del sonido, qué circunstancias son admisibles para medir ruido y que esa medida sea válida legalmente. Por ejemplo, no se puede medir ruido si está lloviendo o si hay excesivo viento, porque entonces la medida no se considera, de acuerdo, que es válida. O no se puede colocar el medidor al lado mismo de una pared, porque se considera que entonces la onda reflejada influye demasiado sobre el sonido. Todo eso está incluido en la normativa. ¿De acuerdo? Igual que en los recintos cerrados, sus características acústicas, ya las hemos comentado, vienen definidos por su acondicionamiento acústico y su aislamiento acústico. Por ejemplo, si queremos medir el sonido que entra dentro de mi habitación, que yo supongo que me llega del bar de la esquina y que me está molestando, pues por ejemplo, tengo que colocar el sonómetro a una distancia mayor de 1,5 metros de las paredes, no tengo que colocar el sonómetro mirando a la pared, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, la normativa de medición de ruido tiene en cuenta
cuáles son las características ambientales, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, que deben ser consideradas para tener en cuenta que esa medición del ruido sea aceptable. Y dónde se tienen que colocar los sonómetros para considerar que si yo digo, oiga, es que en mi habitación me llegan 60 decibelios del bar, efectivamente esos 60 decibelios vayan a juicio y sean válidos para que un juez diga, señor del bar, usted está excediendo el nivel de ruido tolerable y por lo tanto está afectando, ¿de acuerdo? Está violando la ley y afectando a la salud del vecino que se queja con razón. Aquí tenéis un enlace, simplemente para consulta, todo un sistema de información de contaminación acústica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ¿de acuerdo? Donde está toda la documentación normativa, etcétera, 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 que tiene que ver con el ruido desde el punto de vista que estamos comentando. A ver si se abre. ¿De acuerdo? Por tanto, esto simplemente, ¿qué está diciendo? Lo que he comentado antes. Ruido tiene que cumplir la ley, no se pueden exceder diferentes los límites establecidos por la ley y por la normativa. Para ello tenemos que utilizar los aparatos, el tipo de sonómetro que nos diga la normativa, y nos tiene que decir además en qué condiciones ambientales tenemos que hacer las medidas para que esas medidas sean válidas y por lo tanto se puedan llevar delante de un juez ante una denuncia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunas de las medidas que incluye la normativa, aquí tenéis el enlace, y que como veis también está en normativas tipo ISO, algunas de las medidas de cómo tengo que medir el ruido para que esa medida sea válida y poder decir si la ley se cumple o no se cumple. Si la ley se cumple o no se cumple. Por ejemplo, las condiciones de humedad y temperatura deben ser compatibles con las especificaciones del equipo de medida. Si el sonómetro dice que no funciona bien para humedades superiores al 85%, no puedo medir si la humedad es mayor del 85%. No son válidas las medidas exteriores con lluvia ni con vientos superiores a 5 metros por segundo, los 20 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? No se puede medir cerca de la fuente sonora, muy cerca. Y hay que situar el sonómetro como mínimo a 1,5 metros del suelo y a 1,20 metros de distancia de cualquier pared. Se tiene que medir durante el tiempo suficiente para poder tener una medida representativa. Oiga, es que he medido durante 5 minutos el ruido del bar y me ha dado 80 decibelios. No vale. Habrá que hacer un periodo de medida, por ejemplo, semanal, para ver en qué momentos hay unos picos de ruido notables. ¿De acuerdo? Como mínimo, por ejemplo, para medir el sonido que me pueda llegar a mi casa desde el exterior, medida de emisión en exteriores, como mínimo hay que medir 24 horas seguidas con el aparato situado a 4 metros del nivel del suelo y separado como mínimo 1,20 metros de cualquier fachada. Si mido ruido en el interior de los edificios, se tiene que hacer con las puertas y ventanas cerradas, en 3 posiciones diferentes de la habitación, un mínimo de 0,7 metros de separación entre ellos o situados en el centro del recinto. En los ambientes de trabajo, las mediciones deben realizarse en ausencia del trabajador y colocando el aparato de medida donde se supone que está su oído. Son algunas, de acuerdo, condiciones, y muchas más que están en los decretos, de cómo se tiene que medir el ruido para que esa medida sea válida. Entonces hay que ser conscientes de que, primero, hay unas leyes, hay unos aparatos de medida, y las leyes nos dicen qué aparatos de medida tenemos que utilizar y cómo y cuándo podemos medir para que esas medidas sean válidas para comprobar si se está cumpliendo o no cumpliendo la ley de límites máximos de ruido tolerable, tanto en la calle, dentro de los edificios o en los ambientes de trabajo. Y a partir de ahí se mide. ¿Qué se suele medir? Pues la magnitud más utilizada, y esto lo veremos en el caso práctico, es el nivel de presión sonora continua equivalente. Esto viene a ser como la media de los decibelios. Yo voy midiendo decibelios durante cierto tiempo, tengo 20, 30, 40, 50 medidas y calculo la media.
Pero ya sabéis que los decibelios no se pueden sumar directamente. O sea, si yo tengo 50 y 80 decibelios, 80 más 50 no son 130. Y por lo tanto, para hacer esa media, recordad que lo que hacíamos era realmente deshacer la definición de decibelios, sumar y volver a aplicar la definición de decibelios. Pues básicamente el nivel de presión sonora continua equivalente es eso. Si yo voy midiendo decibelios durante diferente tiempo, ahora tengo 20, ahora 30, ahora 50, ahora 60, ahora 70, ahora 80, ahora 90, ahora 100. ¿Cuál es la media? ¿De acuerdo? ¿Cómo calcular esa media? Recordando que ya hemos trabajado cómo sumar, restar o comparar decibelios entre ellos. Lo haremos en el caso práctico. Otra magnitud que a veces se utiliza, el nivel de exposición sonora. El nivel de exposición sonora es una forma de poder comparar sonidos que tienen una duración diferente. No es lo mismo soportar 80 decibelios de media durante 8 horas al día que, por ejemplo, soportar durante 20 segundos un ruido de 120 decibelios. El primer caso, 80 decibelios durante 8 horas al día, puede ser más perjudicial que 120 decibelios durante un segundo, porque ha sido de repente un golpe que se ha dado una máquina y que lo hace solo una vez al día. ¿De acuerdo? Para ello está el nivel de exposición sonora, que lo que hace es poder comparar sonidos de diferente duración. Lo aplicaremos si procede en el caso práctico. Como veis, lo que hace es coger el nivel de presión sonora continua equivalente y sumarle 10, el logaritmo decimal, del tiempo de exposición al ruido, dividido por un tiempo de referencia. ¿De acuerdo? Que dictamina la ley. Este es el tiempo de exposición al ruido. Yo tengo un sonido medio de 80 decibelios que dura 20 horas. Tengo un sonido de 120 decibelios, pero que dura solo una hora. Por lo tanto, si dura 20 horas, esta parte de sumar será mayor que si solo dura una hora. Por otra parte, también se suele, y esto lo fija la legislación, distinguir entre cuál es el nivel de ruido durante el día, durante la tarde o durante la noche, o por lo menos durante el día y durante la noche. La normativa es más estricta durante la noche que durante el día. ¿De acuerdo? Para ello se hace un indicador de ruido día, tarde, noche, que como veis es una especie de media día, tarde o noche, pero dando, el día se supone que dura 12 horas, la tarde 4 y la noche 8, y como veis a la noche y a la tarde se le suma a la noche un factor 10 y a la tarde un factor 5. Se le da más importancia al hecho de que se supere el ruido o al ruido que puede tener por la noche porque se considera que molesta más que al que haya durante el día. El indicador de ruido tarde y noche es como una especie de media, repito, del ruido de la tarde, del día y de la noche, solo que dando más peso, más importancia al ruido de la noche que al de la tarde y más importancia que al ruido de la tarde que al del día. ¿Vale? Estos suelen ser los tres indicadores de ruido que suelen aparecer en la legislación. El más utilizado suele ser este, la media de los decibelios calculada de forma concreta. ¿De acuerdo? Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el SEL o nivel de sonoro equivalente diario se suele utilizar sobre todo, ¿de acuerdo?, para ruidos que tienen que ver con normativa del trabajo. Como veis, repito, esto es la media de los decibelios, 10, el logaritmo del tiempo que dura el ruido, y en este caso se divide por 8, porque se toma como referencia las 8 horas que se supone que tiene que durar una jornada laboral. A partir de ahí, ¿qué se considera? Se considera que un ruido medio de 87 decibelios, en un ambiente laboral, la exposición máxima tiene que ser de 8 horas. Pero si en un ambiente laboral se produce un ruido de 120 decibelios, no puede durar más de 15 segundos. ¿De acuerdo? Más de 15 segundos. Esta normativa dice, oiga, soportar durante 8 horas 87 decibelios puede producir el mismo daño
que soportar durante 15 segundos 120 decibelios. Por tanto, no se pueden superar esos tiempos en los cuales ese nivel de ruido en un ambiente de trabajo, nivel de ruido medio, sea igual a ese valor. Como veis, toda esta parte de ella la trabajaremos en el caso práctico y básicamente lo que me interesa, repito, a riesgo de ser un poco redundante, son tres cosas en este tema. Que tengamos claro que existen aparatos para medir el sonido, que son los sonómetros. Que existen diferentes tipos de sonómetros según su precisión. Que existe una legislación que establece cuáles son los niveles máximos de ruido tolerables en todos y cada uno de los sitios posibles, dentro de mi casa, fuera de mi casa, en la calle, por el día, por la noche, por la mañana, en el ambiente de trabajo, etcétera, etcétera. Que esa normativa establece qué aparatos tenemos que utilizar para medir el sonido, qué tipo de sonómetro, y cómo tenemos que medir ese ruido para que esa medida sea aceptable en su comparación legal. Sirva, por ejemplo, para ir a juicio. Y que las magnitudes que se suelen medir o proporcionar son básicamente estas. La media de los decibelios, nivel de presión sonora continua equivalente, el nivel de exposición al sonora, que lo que permite es comparar sonidos de diferente intensidad pero de diferente ruido, y una especie de media de ruido, pero en donde se distingue el día de la tarde de la noche, dando por hecho de que es peor que el ruido esté por encima de su valor en la noche que no durante el día. Esas son las ideas básicas. Trabajaremos en algún caso, por ejemplo, el nivel de presión sonora continua equivalente en el caso práctico, que ya comentaremos la semana próxima. Ahora simplemente voy a introducir el ejercicio puntuable 2. El ejercicio puntuable 2 tiene que ver con mapas de ruido. ¿Qué es un mapa de ruido? Un mapa de ruido es esto. Un mapa de ruido es un mapa de un lugar que expresa en un código de colores, ¿de acuerdo? Que expresa en un código de colores cuál es el nivel de ruido que hay, por ejemplo, en una parte de una ciudad o de un pueblo. Esto es un mapa de ruido del nivel sonoro equivalente día, tarde, noche en la zona urbana de Elche. En la zona urbana de Elche. Veamos con detalle este mapa. Como veis, es relativamente fácil de interpretar. Aquí pues se ven las calles, los edificios, ¿de acuerdo? Y se ve un código de colores. Dice, donde está en blanco, el sonido está por debajo, el sonido medio, el sonido nivel sonoro equivalente que he medido durante 24 horas está por debajo de 55 decibelios. Si yo vivo aquí, pues resulta que el nivel de ruido medio que soporto está por debajo de 55 decibelios. Si yo vivo en la zona amarilla, está entre 55 y 60. Si yo vivo aquí, el nivel medio de ruido que soporto está entre 55 y 60 decibelios. Fantástico. Me voy al rojo. Si yo estoy en esta zona de rojo, pues resulta que en estas zonas de rojo, que como veis suelen coincidir con las calles más anchas y por lo tanto seguramente con las calles con mayor tráfico, pues resulta que en esta zona de rojo el nivel medio de sonido al día está entre 75 y 80 decibelios. Entre 70 y 75 decibelios, que es una auténtica barbaridad. E incluso hay unas zonas en nivel morado donde el sonido medio al día está por encima de los 75 decibelios. Hay una normativa que dice que hay que hacer estudios, están haciendo estudios de sonido en las ciudades, porque igual que la contaminación es un factor de salud pública. Si yo vivo aquí, en esta zona, si yo tengo aquí mi habitación de dormir en esta esquinita, en esta zona, con un nivel medio de ruido al día por encima de 75 decibelios, seguramente será insoportable. ¿De acuerdo? Y se supone que la administración debería tomar medidas al respecto, porque se está violando la ley. Se está violando la ley. A este respecto,
¿eh? Aquí hay una serie de índices de ruido, de calidad acústica, que debe aplicarse a áreas urbanizables. ¿De acuerdo? Es decir, si en aquellos sectores del territorio donde hay un uso sanitario, docente y cultural, por ejemplo, aquí va a haber colegios, aquí va a haber un hospital, no puede haber un nivel de ruido ni durante el día, ni durante la tarde, ni durante el día y durante la tarde que supere los 60 decibelios. Y por la noche no se puede superar los 50. Eso dice la ley. Si yo estoy en una escuela y a la puerta de la escuela durante el día hay 80 decibelios, se está incumpliendo la ley. Porque la ley dice que a la puerta de una escuela, en la calle, no puede haber de media durante el día más de 60 decibelios, ni más de 50 durante la noche. Si estamos en una zona residencial, los límites día y tarde son 65 y noche son 55. A la puerta de mi casa, que es una zona residencial, no puede haber durante el día una media de decibelios que supere los 65, porque si no es ilegal. Hay más ruido del recomendado para que no tenga efecto sobre la salud, y por la noche no puede haber más de 55. En sectores industriales suben los niveles, 70 durante el día y la tarde y 65 durante la noche. En sectores con predominios de suelo de uso recreativo y de espectáculos, un parque temático, pues ahí se admiten 73 durante el día y la tarde y 63 durante la noche. Y en zonas industriales el nivel de ruido aceptable es mayor. Hay una normativa que dice cuál tiene que ser el máximo nivel de ruido que yo tengo por el día, por la tarde y por la noche a la puerta de mi casa, según sea una zona de colegios, una zona residencial, una zona industrial o una zona recreativa. También hay toda una normativa que dice cuál es el ruido máximo que puede haber dentro de mi casa. Dentro de mi casa, en mi dormitorio, no me tienen que llegar más de 40 decibelios durante el día y por la tarde, ni más de 30 durante la noche de media. Si tengo un bar debajo de mi casa, cojo a un técnico, o os cojo a vosotros, y digo, mídeme el ruido que soporto yo en mi habitación durante la noche, vendrá, colocará el sonómetro que toca, medirá el tiempo que toca, los colocará donde sea, y se dice, oiga usted, en su dormitorio, por la noche, están llegando 50 decibelios. Usted puede denunciar al bar que tiene debajo de su casa porque no le tienen que llegar más de 30. ¿De acuerdo? En su dormitorio, ni más de 35 en el resto de estancias. Y durante el día, por ejemplo, en una aula, no tiene que haber de media más de 40 decibelios dentro del aula, ni más de 35 dentro de una biblioteca. Todo esto está regulado. Este es el nivel de ruido máximo que tiene que haber en la calle, según el uso dado a esa parte, y el nivel de ruido máximo tolerable dentro de las casas, según sea viviendas, hospitales o centros educativos. Y si no se cumplen estos límites, se está violando la ley y es denunciable. Al bar de la esquina, al ayuntamiento por no tomar medidas, a la fábrica o a la empresa o a quien sea. ¿De acuerdo? ¿Qué os propone el ejercicio puntuable 2? Pues simplemente que busquéis, ¿de acuerdo? En esta referencia, algún mapa de ruido. Esto es un ejemplo, mapas de ruido de Edge. Lo copiéis y lo peguéis y hagáis una primera valoración, ¿de acuerdo?, sobre ese mapa de ruido. Por ejemplo, aquí tengo el ruido que hay en las calles de Elche, no dentro de la habitación, en las calles. Y yo veo que aquí hay una zona con un ruido de 75 decibelios en una zona residencial, que son estas calles de aquí. ¿De acuerdo? En una zona residencial. ¿Y qué dice la normativa? La normativa dice que en ningún caso en una zona residencial se pueden superar los 65 decibelios durante el día y la tarde, ni los 55 decibelios durante la noche. Y, de una zona residencial, y oiga, aquí tengo yo en Elche unas calles
que son todas estas que están pintadas en rojo y en morado, cuyo nivel medio de ruido está superando el que marca la normativa. El ruido que hay en estas calles de Elche es ilegal, incumple la ley. Tiene consecuencias sobre la salud de las personas. Y a partir de ahí, pues alguien podría denunciar al ayuntamiento por no tomar medidas. No lo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Pero ha habido casos donde particulares han denunciado a ayuntamientos y al final han acabado ganando el caso. Pues nada, lo que os propongo es simplemente que vayáis aquí. Aquí tenéis una opción que es mapas de ruido. ¿De acuerdo? Entréis en cualquier sitio y busquéis un mapa de ruido. A ver, por ejemplo, segunda fase. Espérate, que esto se me ha colgado un poco colgado. ¿De acuerdo? Busquéis aquí algún mapa de ruido, echéis un vistazo. Índices de ruido, como veis, nivel sonoro día, tarde, noche, periodo tarde, periodo noche. ¿De acuerdo? Y acceder a los consulta de los mapas. Tipo de mapa. Carretera, aglomeración urbana, tipo de consulta, consulta por nombre, pues mira, aquí hay varias ciudades, pues por ejemplo, me interesa Sevilla, estudio, aglomeración de Sevilla, ¿de acuerdo? Me pide aquí que deje abrir. Y aquí me aparecen documentos, por ejemplo, donde tengo el nivel sonoro de Sevilla durante el día. Me lo descargo. Está un poco lento. Y aquí me aparecerán pues mapas sonoros de las calles de Sevilla. Como veis, aparecen mapas sonoros de las calles de Sevilla, del índice de ruido medio de decibelios que hay durante el día. Busco uno que me guste. A ver si me aparece alguno, porque se están descargando. Hay bastantes. Por ejemplo, aquí hay pues, bueno, este no valdría porque es poco, pero aquí está el río de Guadalquivir, aquí está una parte de Sevilla que es San Lorenzo y San Vicente, y aquí me dice durante el día cuáles son los decibelios medios que tiene. Y por aquí veo una calle fantástica que tiene una media durante el día de 70-75 decibelios. Y por aquí otras calles con medias de 65 a 70. ¿Y qué me dice la normativa? Oiga, pues la normativa me dice que durante el día en sectores de uso residencial no se pueden superar los 65. Pues aquí se está incumpliendo la normativa. Y en las zonas naranjas también. ¿De acuerdo? Se trata simplemente de eso. Ese ejercicio. Buscaros un mapa de ruido. Uno. Lo cortáis y lo pegáis. Y hacéis un pequeño comentario. Pues oiga, ¿qué es este mapa? Pues este es un mapa de ruido de una barriada de Sevilla, de la parte de la que sea, si vienes de Sevilla pues lo entenderá, que me da la media del ruido durante el día. Como veis aquí se ha medido entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, se ha puesto el sonómetro a 4 metros, como manda la normativa. Y yo veo aquí pues que hay zonas donde se superan los máximos establecidos por la ley de cuál es el nivel máximo de ruido aceptable en la calle, ¿de acuerdo? En cualquier ciudad, de acuerdo con la normativa vigente. Toda esta zona de color rojo y naranja más intenso, pues está sobrepasando los límites permitidos para zonas residenciales. Simplemente para que os familiaricéis con este tipo de mapas y su interpretación, ¿de acuerdo? Y ya la próxima semana comentaremos cómo abordar el caso práctico. Lo comentaremos la próxima semana. De momento, podéis ya, como veis, este tema tiene solo 2 ejercicios puntuables. Los temas se van un poco acortando a medida que nos acercamos al final para no sobrecargar de trabajo. Pues el segundo, el correspondiente al mapa de ruido, y un pequeño comentario sobre cómo interpretarlo. Y ya
Repito, la próxima semana comentaremos el caso práctico. Hasta entonces.